Buen día, nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por Bojorquez González Erika, Nieblas Rubio José Luis y Sotel Falomir Kenia Carolina. A continuación, les estaremos hablando acerca de las escuelas, métodos y modelos de la bioética. Cuando hablamos de los modelos de la bioética, nos referimos a tres principalmente, que son el modelo sociobiologista o ética descriptiva, el modelo subjetivista o liberal radical y el modelo pragmático utilitarista. Ahora bien, en el modelo sociobiologista o ética descriptiva, tenemos que en este modelo de bioética no juzga los hechos, no puede decir si es lícito o ilícito, simplemente los describe. Sin embargo, este modelo tiende a ser reduccionista, pues reduce al hombre a un determinado momento histórico, niega la objetividad de la ética, puesto que no hay referencias éticas objetivas, se niega la naturaleza humana y su escala de valores gracias a la ley moral natural. Ahora, hablando del modelo subjetivista o liberal radical, tenemos que este modelo toma como fundamento la libertad sin límites. Es egoísta que solo ve el propio y mezquino interés. Pero, ¿qué propone este modelo? Propone la libertad, o mejor dicho, la capacidad de elegir y liberarse de tres ataduras, como la libertad del trabajo, la libertad de los vínculos y del matrimonio, y la libertad del cuerpo y de la ética. Sin embargo, los seguidores de este modelo consideran que es lícito todo aquello que es libremente elegido, tal como el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo, etc. Por último, tenemos el modelo pragmático utilitarista, que este modelo define lo lícito como lo útil, maximizar el placer y minimizar el dolor. En el campo de la medicina se expresan con el costo-beneficio. El problema de esto es que ambos ejes no son homologables. Por ejemplo, el beneficio que pueda brindar una medicina no es comparable con el costo económico de la misma. O sea, ambos términos de la ecuación no son parangonables. Escuelas de la bioética según el modelo pragmático utilitarista. Una de las escuelas de la bioética es el contractualismo. Este sostiene que la moral se deprime gracias a un contrato social establecido por la comunidad ética, o sea, entre aquellos con capacidad de decidir que son considerados personas. Pero según Engelhardt, en una de sus obras, la comunidad ética solo la van a formar los adultos conscientes y libres con capacidad de decidir, es decir, para él, algunos no han alcanzado el grado de personas, como lo son los niños, los recién nacidos, los embriones o los discapacitados, y hay otros que dejaron de ser personas, como son los pacientes en coma, los pacientes gravemente enfermos de patologías terminales, los enfermos mentales, los ancianos, etc. Si hablamos de la ética fenomenológica, estos se fundan en la filosofía de Skeller y Herman. Si bien se abren a los valores éticos, estos que se fundan en lo emotivo, intuitivo o en lo religioso. La moralidad no se funda en normas objetivas, sino en la subjetividad de quien está involucrado en el hecho bioético. Si hablamos de la ética de los principios, estos se van a dividir en tres: autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia. Estos tres principios no tienen jerarquía entre sí y sin valores de referencia que los sustenten, es por ello que pueden entrar en conflicto entre sí. No obstante, han sido considerados una especie de llave mágica para resolver todos los dilemas bioéticos. Hablando del principio de autonomía, este va a significar la facultad de gobernarse a sí mismo, la afirmación de la autonomía individual, que es decir, el respeto a la autodeterminación de la persona racional y libre. En el principio de autonomía se van a fundar el secreto profesional, el consentimiento informado, el rechazo a los tratamientos, el testamento de vida y las órdenes de no resucitar. Pero en este también incluyen algunas limitaciones, como es la incapacidad de que los pacientes puedan ejercerla en caso de enfermedades mentales, por ejemplo. El principio de la justicia se le va a aplicar a la atención y al tratamiento el cual corresponde dar a cada enfermo. Igual se le va a dar a la distribución de los recursos en salud, el cual va a velar por terceras personas involucradas. Este es el caso de los que tengan enfermedades contagiosas. El problema de la bioética de los principios va a ser que estos dos a menudo van a entrar en conflictos entre sí, ya sea por carácter de una jerarquía entre ellos o alguna otra cosa.
El principio de la beneficencia no maleficencia va a ser el antiguo principio de la ética médica hipocrática. Por beneficencia vamos a entender que es el hacer el bien al paciente, aliviarlo, prevenir sus enfermedades, promover el bien integral del paciente. Y por no maleficencia, por ende va a ser no dañarlo, cumplir con aquello, de no hacerle ningún mal. Este principio se va a aplicar en las terapias, en la donación de órganos o en general en todas las actividades diagnósticas y terapéuticas que el médico va a llevar a cabo con el paciente. Métodos de la bioética. En estos se encuentra el utilitarismo, el deontologismo y otros métodos. El utilitarismo es la corrección de toda acción por su utilidad, es decir, por los resultados o consecuencias producidos por ella. De ahí que esta doctrina se conozca también con el nombre de consecuencialismo. El creador y configurador del utilitarismo fue Jeremy Bentham, el que nos dice en su libro que una acción será correcta si resulta útil o beneficiosa para este fin de la máxima felicidad posible. Existen dos tipos de utilitarismo, que es el de actos y el de reglas. El de actos sostiene que solo calculando las consecuencias totales de la acción concreta podemos llegar a saber si esa acción es o no es correcta. Y el de reglas sostiene que la acción correcta es la que cumple una norma cuya observancia generalizada produce mejores consecuencias que la observancia de cualquier otra norma aplicable al caso. El deontologismo es un marco normativo cuyo objetivo es decirnos las acciones que debemos y no debemos hacer, dando prioridad al respeto de unas normas, independientemente de las consecuencias que respetarlas suponga. Este sostiene que lo que hace que una acción sea correcta o incorrecta no son las consecuencias de la misma, sino el respeto o la violación de las normas éticas respectivamente. Dos de las máximas posturas deontológicas son la postura kantiana y el deontologismo de David Ross. La postura kantiana es un deontologismo extremo y hay una serie de normas que expresan deberes perfectos sin excepciones, aun cuando las consecuencias sean funestas. Y en el deontologismo de David Ross, las convicciones morales no son meras opiniones, sino que son conocimiento. Ante un conflicto de deberes, hay que cumplir el más importante en el momento. Por ejemplo, entre acudir a una cita y ayudar en un accidente, se debería hacer lo segundo. Otros métodos de la bioética son el casuismo, las éticas de la virtud y las éticas del cuidado. El casuismo se enfoca en decisiones respecto a casos particulares e incluye referencias a casos paradigmáticos, autoridades con sabiduría, leyes y contingencias personales. El casuismo floreció en el siglo XVI en el seno de la teología moral católica. Las éticas de la virtud tienen sus raíces en los planteamientos aristotélicos y se enfoca en el carácter moral de la gente. Las decisiones, acciones e intenciones del sujeto evidencian un conjunto de cualidades o virtudes que le son propias. Esta busca explicar la naturaleza de un agente moral como fuerza motriz para el comportamiento ético, en lugar de reglas o consecuencialismo, que se deriva como correcto o incorrecto del resultado del acto en sí mismo. La ética del cuidado surge al reconocer la vulnerabilidad y la dependencia del ser humano cuando a lo largo de su vida pasa por momentos en los que no puede cuidar de sí mismo y precisa de otros para vivir y encontrar su bienestar.